lunes dedicado a la salud y en esta oportunidad a la diabetes, en conmemoración de este día el pasado 14 de noviembre, pero también todo el mes se han realizado diversas actividades y queremos detallarlo precisamente con la médico internista, diabetóloga y jefa de la unidad de diabetes del Hospital Guillermo Gran Benavente, la doctora Oriana Paiva. Doctora, un gusto que nos pueda acompañar. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, es muy interesante poder ir abordando y proponiendo temas que sin duda son de interés de la ciudadanía. ¿Podríamos hablar efectivamente en qué consiste la diabetes y cuáles son sus principales características? Vamos a ver una cápsula y ahí detallamos todo lo que hay acá en estudio. La diabetes es una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro país. Según datos del Ministerio de Salud, cerca de un 14% de los adultos chilenos viven con diabetes, una cifra que refleja los desafíos de la salud en el país. Expertos atribuyen este incremento a diversos factores, como el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Según la Encuesta Nacional de Salud del año 2023, indica que 3 de cada 10 adultos presentan obesidad, una condición estrechamente relacionada con la diabetes tipo 2. Para abordar esta problemática, desde MinSal se han implementado programas como agregar esta enfermedad al GES, lo que garantiza acceso a tratamientos para quienes viven con esta enfermedad. No obstante, las y los especialistas insisten en que es fundamental reforzar las políticas públicas en prevención y educación. Por lo mismo, te recomendamos mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física regularmente y acudir a controles médicos. Por lo mismo, te recomendamos mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física regularmente y acudir a controles médicos para enfrentar esta epidemia silenciosa. Como bien decíamos, una epidemia silenciosa y que hoy día obviamente queremos tratar como medio de comunicación. Doctora, si me pudiese contar efectivamente cuáles son las principales características que enmarca la diabetes. Bueno, la diabetes, tal como decía el video, es una enfermedad crónica y que los principales factores de riesgo de desarrollarla son la obesidad, el sedentarismo y los antecedentes familiares de diabetes. Ahora, ¿qué es tener diabetes? Tener un exceso de azúcar en la sangre. Normalmente tenemos que tener menos de 100 miligramos por ciento y cuando tenemos sobre 126 en 2 tomas, entonces hacemos el diagnóstico de diabetes, ¿ya? Ahora, esta diabetes, hay un porcentaje pequeñito que son aquellas personas que tienen diabetes que no tiene relación con los hábitos alimentarios ni el peso y que es la diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmune, es decir, que mi cuerpo desconoce al páncreas y lo empieza a destruir, ¿ya? Y son los niños jóvenes que vemos, ¿no es cierto?, que requieren 100% el uso de insulina. El grueso de nuestra población tiene diabetes tipo 2, ¿ya? Y esa diabetes no es dependiente de insulina, puede en algún momento requerir insulina, pero va a responder mejor a los cambios de hábito y a los tratamientos con fármacos orales generalmente. Pensando que muchas veces, bueno, en lugares de trabajo, hasta este mismo mes y de manera transversal durante todo el año, se realizan estas tomas de exámenes. Y de repente uno dice, va por el centro y ve, me voy a tomar. Estamos hablando de menos de 100. Pensando en qué condiciones, porque en ayuno. No a mí me ha pasado, por ejemplo, se me ha olvidado que acá han hecho el examen y justo comí. Y claro, sale más elevado. Los tipos de exámenes y cómo podemos también realizar esto o qué síntomas podemos llegar a presentar que uno diga, debería ir a hacerme el chequeo. Bueno, esta enfermedad lamentablemente es bien silenciosa, ¿ya? Y te va a dar síntomas cuando tienes glicemias muy altas, valores sobre 300, 250. Entonces la verdad es que en esto, como es una prevalencia muy alta de enfermedad, el ideal es prevenir, ir a buscar si yo tengo factores de riesgo. Es decir, si yo tengo antecedentes familiares de diabetes o tengo problemas de sobrepeso u obesidad o en realidad no hago mucha actividad física, ¿no es cierto? Y yo me noto que efectivamente no soy muy ordenada en mi alimentación, una vez al año, a partir de los 40 años, en el caso de alguien que no tiene factores de riesgo, debería hacerse una vez al año examen de sangre. La glicemia capilar orienta, pero no hace diagnóstico. ¿Ya? El diagnóstico se hace con exámenes en sangre, claro. Y toda nuestra atención primaria tiene incorporada la posibilidad de que tú te puedas ir a hacer un examen de sangre una vez al año como prevención.
¿ya? Ahora, obviamente si una glicemia capilar me sale 200, hay que preocuparse. Tengo que pensar que a lo mejor la cosa sí está ahí, voy a tener que ir a hacerme exámenes a mi CEFAM o al médico que me atiende. ¿Cuáles son los principales tratamientos para una enfermedad como esta y cuáles son los tipos efectivamente de diabetes que nosotros podemos tener? Ya mencioné las diabetes tipo 1 y tipo 2, ya en general eso. La mayoría, más del 90% son las diabetes tipo 2. ¿En ¿ya? el caso de los niños es el mismo tipo de diabetes también? Es que en el caso de los niños, la mayoría son diabetes autoinmunes, tipo 1. Okay. Pero dado que tenemos tanta prevalencia actualmente de sobrepeso y obesidad en niños de 8 años, de 10 años, estamos viendo diabetes tipo 2, es decir, la de los adultos, ya en niños. Ya, por lo tanto, un niño, por ejemplo, que tiene más de 10 años y tiene factores de riesgo, antecedentes familiares, obesidad o sobrepeso, también no sería, digamos, incorrecto el hacerle exámenes para pesquisar una posible diabetes tipo 2. Y en relación a esos tratamientos que señala... Y en relación a los tratamientos, bueno, el pilar del tratamiento de la diabetes son los cambios de estilo de vida. Una persona con diabetes puede incluso revertir su diabetes y volver a ser normal solo por cambios de estilo de vida. O sea, si yo soy capaz de bajar 10 kilos, por ejemplo, un 5% de mi peso, a lo mejor yo pesaba 80, soy capaz de bajar 5 kilos, 6 kilos, yo ya voy bajando los riesgos y puedo hacer desaparecer mi diabetes, ¿ya? Pero si eso no funciona, porque también no es fácil en nuestra vida actual, ¿no es cierto?, el ser súper riguroso y súper estable solo en los hábitos, entonces muchas veces voy a tener que agregar fármacos, ¿ya? Y los fármacos son de distintas familias, pero algunos de ellos lo que hacen es estimular al páncreas a que produzca más insulina y otros lo que hacen es mejorar la recepción periférica a la insulina en las células musculares, en la grasa, etcétera. Yo conozco algunos casos complejos de diabetes y uno de los puntos cruciales que me he dado cuenta de esta enfermedad es que a los pacientes les cuesta mucho dejar el azúcar y muchas veces se esconden comiendo, por ejemplo, queques. Pero eso nos pasa a todos. Claro. Entonces, lo que pasa es que el paciente con diabetes, lamentablemente, tenemos un problema cultural que es juzgar mucho a nuestros pacientes con diabetes, culparlos. Entonces ellos se sienten casi como niños chicos por parte de sus hijos, de su esposo, de su familia. ¿Qué estás comiendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Y entonces muchas veces se ven obligados, entre comillas, a hacer este pecado de comer escondidos, pero no es solo el azúcar, ¿ya? De hecho, la mayoría de las personas con diabetes no son tan dulceros, son más patacheros en nuestros términos chilenos. Ya les gusta el pancito, el sanguchito, la hamburguesa, el picoteo, el completo. Entonces, muchas veces dicen, doctora, pero si yo no como azúcar. Claro, no come azúcar, claro, no compra azúcar pero en la come casa, carbohidratos. ¿Ya? Los carbohidratos incluyen los azúcares refinados, pero también incluyen las harinas, ¿ya? Y nosotros como país somos un país que tenemos panes muy ricos. Uno va a otros países y los panes son fome. En cambio, el pan chileno, calentito, la yuya, la marraqueta, es terrible. Entonces, no es fácil para una persona tener diabetes, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú te propones hacer una dieta porque quieres bajar de peso y te quieres cuidar, tú dices, ya, no voy a comer pan, pero eso lo haces por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Pero acá tú le estás pidiendo a una persona que toda su vida se cuide y no coma las cosas ricas, comillas, que nos gustan a todos. Entonces, uno tiene que ser un poco flexible. Uno entiende que cualquier persona, incluida una persona con diabetes, en algún momento puede comer cosas dulces. El asunto es que tiene que ser medido, restringido, pensado. No es que yo tengo ganas de comerme un completo y voy y me lo como. Si yo tengo diabetes, bueno, digo, hoy día es un día especial, estoy de cumpleaños, me quiero comer un trozo de torta, un pedazo de un completo, me voy a medir mi glicemia primero, a ver cómo estoy. Estoy muy disparado, parece que no voy a poder comerlo. Estoy bien, me como el trozo, pero después de eso ya me cuido y hoy día me hidrato bien y no abuso de otras cosas. O sea, uno tiene que transar porque es una enfermedad crónica que me va a durar toda mi vida. Entonces es imposible que alguien me diga, yo nunca más voy a comer pan, yo nunca más me voy a comer un dulce. Eso no es real. Entonces uno va un poco negociando con el paciente y el paciente consigo mismo en decir, hoy día yo quiero hacer un desarreglo y lo puedo hacer y no sentirme culpable por lo que estoy haciendo ni porque toda mi familia me esté ahí como crucificando porque me comí un pedazo de torta. Todo tiene sus medidas. Pensando que, claro, es súper difícil ya estar con la nutricionista entregando algunos consejos y cómo podemos ir mejorando estos estilos de vida, pensando lo complejo que es esto, pero
si podemos revertir la situación, ¿qué secuelas pueden quedar en el organismo? Y aprovechando ahí también lo que genera en sí la enfermedad y qué otros daños, porque claro, hablamos que nos genera un pico de glicemia y todo lo que significa, pero qué daños nos está generando nuestro organismo y qué cosas pueden ser permanentes y no las podemos revertir. Bueno, el gran problema de la diabetes es esa. Tú no te mueres o no te secuelas solo por tener el azúcar alta, sino que finalmente son las enfermedades cardiovasculares las que te van a llevar al deterioro o a la muerte, ¿ya? Nuestras personas con diabetes se mueren de accidentes cerebrovasculares, de infarto y de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero la mayoría de nuestras personas con diabetes, antes de llegar a esa muerte, van a ir secuelándose con complicaciones en sus ojitos, en su retina, digamos, en sus riñones, en el corazón, en los pies. Y por eso es tan importante el buen manejo de la diabetes, sobre todo los primeros años de evolución. Se sabe que si yo los primeros 5 años de la diabetes trato de mantener esta diabetes súper bien controlada, con lo que sea, con fármacos, con cambio de estilo de vida, lo que sea, yo puedo frenar la aparición de las complicaciones crónicas a largo plazo. Es decir, que no me dé daño en mi retina, que no ingrese a diálisis, que no me tenga que amputar un dedo, que no haga un infarto, que no haga un accidente cerebrovascular. Entonces, yo diría que los primeros 10 años son como muy potentes, muy cruciales, porque las complicaciones no aparecen al día siguiente del diagnóstico, aparecen 10 años después promedio del diagnóstico. Así que claro, hay cosas que se pueden revertir, y yo cuando digo que puedes revertir la diabetes me refiero a los primeros años. O sea, si yo ya pasé esa barrera, es poco probable que yo pueda revertirla. Siempre es posible, pero es más complejo porque ya va a conllevar que yo ya tengo probablemente algunas complicaciones. Doctora, muchas veces cuando nos embarazamos existe la probabilidad de tener la diabetes gestacional. En mi caso la tuve en uno de mis 2 embarazos. ¿Cuál es la diferencia con la diabetes, como hemos ido conversando, tradicional? ¿Y cuáles son sus principales diferencias, pero también similitudes? Claro, la diabetes gestacional es una condición del embarazo, tal como dice gestacional. Es decir, yo no tengo diabetes, me embarazo y producto de que tengo factores de riesgo, estoy gordito o estoy con un antecedente familiar importante de diabetes, desarrollo exceso de azúcar durante el embarazo. El tratamiento en la mayoría de los casos va a ser solo cambios de estilo de vida, cuidarme la alimentación, tratar de mantener una actividad física saludable, y después que termine el embarazo va a desaparecer esa diabetes, ¿ya? Ahora, hay un porcentaje de esas mujeres que por antecedentes familiares importantes van a desarrollar diabetes en los próximos 5 años. Y por eso es bien importante que una mujer que tiene diabetes gestacional, además de cuidarse durante el embarazo, va a tener que estar chequeando en los años siguientes si aparece o no la diabetes. Y por eso es tan importante esto de no olvidarse que uno tuvo diabetes gestacional. Sí. Doc, pensando que está encargada como jefa de área del tema de diabetes en el Hospital Guillermo Gran Benavente, un hospital grande que atiende a muchas personas. El más grande de Chile. No solamente en el Biobío, sino en Ñuble, y bastantes complejidades, y es bien variado el grupo que se atiende. ¿Son más hombres, más mujeres? ¿Cuál es el grupo etario? ¿En qué momento se diagnostica? Porque indicaba algo súper importante. 10 años desde la fecha de diagnóstico, pero de que nos diagnosticamos a realmente cuando la adquirimos, puede ser, no sé, 5 años que han pasado y nunca me diagnosticaron porque nunca me hice chequeo. ¿Cómo se ve eso en cuanto a lo etario y también a hombres y mujeres? Bueno, nosotros en el hospital no tenemos una población cautiva porque nosotros recibimos precisamente todas las derivaciones de la atención primaria, los estabilizamos y los devolvemos a la atención primaria. Entonces no tenemos un grupo de pacientes con diabetes 2 como nuestro, que podamos decir son más hombres, más mujeres. La verdad es que ahora la balanza a nivel nacional está como bien equilibrada. Ha habido periodos en que hay más mujeres que hombres con diabetes. Pero también hay complicaciones, por ejemplo, como el pie diabético, que es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, por ejemplo. Ahora, respecto a lo que tú dices desde el momento del diagnóstico, efectivamente, la mayoría de nuestros pacientes, cuando se les hace el diagnóstico, ya llevan años de diabetes. Y no sabemos cuántos años. Entonces, por eso, al momento del diagnóstico, nosotros igual tenemos que hacerle un fondo de ojo
para ver cómo está su retina, tenemos que evaluar los pies, tenemos que evaluar el corazón, o sea, tenemos que en el fondo asumir que a lo mejor este paciente ya lleva sus años y nosotros podemos pillarnos con una complicación. De hecho, muchas veces en el hospital tenemos diagnóstico de diabetes cuando llega un caballero por un pie infectado y cuando le hacen exámenes se dan cuenta que tiene glicemia de 300. Entonces hacemos el diagnóstico ya con la complicación. Entonces eso es lo complejo. Pero no te puedo decir cómo es nuestra población hospitalaria porque es muy fluctuante y está todo el tiempo variando. La importancia de la familia, de apoyar, de juntos ir obviamente trabajando esta enfermedad lo mejor posible, con respecto a la alimentación, con respecto a las actividades, al aire libre, al deporte, a ir conteniendo también a nuestra mamá, papá, hijo, hija que está efectivamente con diabetes. En eso yo creo que es súper importante y probablemente la Nutri lo va a comentar después, es que la alimentación de una persona con diabetes es la alimentación de cualquier persona que trate de llevar una vida saludable. Ya, porque cualquier persona, aunque no tenga diabetes, tiene que tratar de comer pocos azúcares refinados, pocas masas. O sea, la alimentación no es que es como, ya, tú comes esto y nosotros comemos esto otro, que es lo que pasa muchas veces. Y en ese sentido es súper importante el apoyo familiar. Muchos pacientes nos dicen, doctora, es que yo estoy tratando de cuidarme, pero en la tarde comprar un pizza y pucha, yo tengo ganas de comer también. Y la pizza con Coca-Cola, perdón la marca. Con Coca-Cola, claro, entonces tiene toda la razón. Sí. Ahora, no se trata de que todos nos vamos a crucificar y nunca más vamos a comer nada, pero hagamos algo en conjunto. Hoy día es un día especial, compremos algo rico y comemos todo. Obviamente el paciente con diabetes comerá un poquito menos, pero no es prohibirle. Pero el régimen debe ser un régimen igual para la familia, para todos. Y la actividad física a nadie le va a hacer mal hacer caminata, hacer trote, hacer bicicleta, ir al parque. O sea, yo creo que ¿por qué tenemos una epidemia de diabetes? Porque como personas hemos perdido los hábitos saludables y es mucho más en este momento, ¿no es cierto?, que nos restringimos a, si nos movemos en auto, a dejar el auto al lado de donde tenemos que bajarnos, a que los chicos están jugando en línea, ¿no es cierto?, y en vez de jugar al fútbol en la calle, juegan en línea distintos juegos, mucho sedentarismo, mucha papa frita, mucho celular, es que el niño está llorando, entonces comprémosle un rico. Y así, entonces, nuestros hábitos lamentablemente nos han llevado a que esto se transforme en una epidemia. Doctora, yo le tengo un panorama crucial para obviamente tener la posibilidad de reconocer nuestros entornos, de ir a caminar, de disfrutar, ¿verdad?, de nuestra biodiversidad, porque ya se nos viene la tercera temporada, ¿verdad? Hoy comienza la tercera temporada de Biodiversidad, un proyecto original de TVU que este año nos llevará a la sorprendente provincia de Arauco, donde exploraremos la flora, fauna y los ecosistemas que hacen única a la región del Biobío. Acompáñanos este lunes a las 21 horas para conocer nuevas especies y proteger nuestro entorno. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional del Biobío. Biodiversidad, tercera temporada, aventura, conocimiento y conciencia ecológica a través de TVU y sus multiplataformas. Este lunes desde las 21 horas. Hoy es el momento para que puedas disfrutar y conocer en familia tantos lugares maravillosos que Biodiversidad nos entrega. Una alternativa para recorrer nuestra región, para caminar, conocer bonitos lugares y aprovechar también de mejorar nuestra salud física y nuestra salud mental, que también nos hace también el contacto con la naturaleza. Doctora, un gusto que nos haya podido acompañar en esta instancia, a detallarnos esta enfermedad y también a generar conciencia a la comunidad. Exacto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todo el equipo también del hospital. Gracias. Y de esta manera, junto a usted, nos vamos a una nueva pausa comercial para ya seguir con este día donde la salud va por delante.